Saludamos a través de la línea telefónica al periodista venezolano Ramón Navarro, quien reside en este país y es parte de la diáspora venezolana. Ramón, muy buenos días. El informe de Bachelet, sin duda, como lo señala el comentario de la periodista venezolana Ibsen Martínez, publicado en diario El País, marca un antes y después con respecto al gobierno de Maduro, a pesar de que aún tiene personas e incluso líderes de algunos países que lo apoyan. Maduro cada vez es mostrado de cuerpo entero y nadie lo ha hecho tan bien como Michelle Bachelet en este informe que ha sido presentado en función de comisionada de la ONU para Derechos Humanos. Quisiéramos conocer tu opinión y comentario cuando este informe habla de cifras realmente pavorosas. 5.287 personas asesinadas por las FAES, estas Fuerzas de Acciones Especiales creadas por Maduro solamente en el 2018, y otras casi 1.600 muertes en lo que va del año 2019. Te escuchamos, Ramón. Hola, Gustavo, un fuerte abrazo. ¿Sí me escuchas bien, verdad? Perfectamente, sí. Bueno, Gustavo, el informe de Bachelet, como ciertamente usted señala, puede de alguna u otra manera poner el acento en esa especie del devenir del país que vamos siendo y del país que no vamos siendo. Pero yo diría, Gustavo, que en términos prácticos, este informe definitivamente es un tiro en el ala del gobierno venezolano, un tiro en el ala de la dictadura. Y eso dice mucho en el plano estrictamente teórico. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser el efecto inmediato de este informe? El efecto inmediato, Gustavo, me refiero al término estrictamente práctico. Va a haber elecciones en Venezuela. No basta, Gustavo, por favor, no basta con que un informe detallado con más de 30 páginas, yo lo leí, y yo quedé verdaderamente conmovido por la manera de cómo fue esbozado, por la manera de cómo fue testimoniado, por la manera de cómo fue contrastado cada una de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Venezuela es uno de los países donde más se violenta el derecho de todo punto de vista en la rama social, piense desde la alimentación hasta el tema estrictamente de opinión pública. Es verdaderamente impresionante. No hay nada que no se diga en este informe. La gente en Venezuela no lo sepa. Esto lo sabe cualquier venezolano, esto lo sabe todo el mundo en Venezuela, y lo saben también, por supuesto, los países aliados y no aliados de la dictadura. Porque no es un secreto, mi querido Gustavo, no es un secreto que en este momento ciertamente eso puede ser un informe que, como te dije hace rato, es un tiro en el ala a la dictadura, pero en términos inmediatos, ¿qué va a pasar? Porque todavía se sigue violentando los derechos humanos en Venezuela, todavía sigue habiendo carencias de todo tipo, la crisis humanitaria sigue elevándose a la enésima potencia. Eso no lo para un informe, por supuesto tampoco lo para una intervención. Eso lo para, señores, el sentido cívico del diálogo, porque yo ahí sí es verdad que yo me juego a Rosalinda con el diálogo, sea con quien sea, y en Barbados, en Oslo, donde sea, el diálogo tiene que ser el último bastión de supervivencia en Venezuela, no puede haber otra manera. El informe de Bachelet da cuenta de este estado fallido, aquel en el que desaparecieron los derechos de los ciudadanos y se impone la mano dura del gobierno para mantenerse en el poder a como dé lugar. Pero también nos lleva a meditar sobre ese gigantesco fracaso de la comunidad internacional para impedir que la situación siga así, y no solamente así, sino cada día se agrave más en Venezuela. Claro, el informe ratifica, Gustavo, que la opinión pública internacional es una opinión pública verdaderamente triste, catastrófica, indolente, pobre, nefasta. Yo no sé si el TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca,
va a funcionar. Lo que sí yo sé que en el año 82, cuando hubo la guerra de las Malvinas, eso no funcionó para nada. Ahora, se ha llegado a una situación de auténtica impunidad en Venezuela. Se ha perdido cualquier rezago de vergüenza. El caso del capitán de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, podría haber generado la caída de cualquier gobierno en el mundo, y este hecho gravísimo sucedió justamente con la presencia allí en Venezuela de Michelle Bachelet, evaluando la situación humanitaria de ese país. Pero no solamente el caso de Arévalo, mi querido Gustavo. En Venezuela ocurren cosas que todavía no salen a la opinión pública. Ahí hay una violación constante también a la tortura, a los derechos humanos. Eso es evidente. Estando Bachelet ya se violentó completamente los derechos humanos de muchos militares que están en contra del gobierno. El caso nada más, chico, el caso palpable del jovencito de 16 años que le dieron unos tiros en la cara, unos tiros con balines, por supuesto, y le dejaron ciego, porque fue a protestar el lunes pasado, lunes que pasó, sino el día arriba, fue a protestar porque no había un cilindro de gas, no había gas en su casa, y la gente salió a marchar allá en San Cristóbal, y vienen la Policía Nacional Bolivariana, chico, y le cayó a tiro al pobre hombre. Eso fue 4 días antes, después de la tortura del capitán de corbeta Arévalo. Es que lo que se está viviendo es verdaderamente, uno lo cuenta, Gustavo, y la gente no cree, porque son cuestiones verdaderamente infinitamente inimaginables en la mente de cualquier ser humano en Venezuela y en la opinión internacional. ¿Es el éxodo masivo la única salida que va quedando a los venezolanos? Claro, el éxodo masivo. La Bachelet ratificó que desde que entró todo el sistema dictatorial en Venezuela, van a un poco más de 4 millones de personas. Gustavo, estamos hablando de la inmigración más grande que ha habido en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Yo estaba investigando un poco sobre el caso. No ha habido la diáspora que hicieron los judíos, la diáspora que se dio en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, no tiene absolutamente nada que ver. Son cantidades muy bajas en comparación con lo que se está viviendo ahorita en Venezuela. Y la situación de la opinión pública internacional, Gustavo, que es lo que más me preocupa, es de una indolencia impresionante. Yo no sé qué es lo que está pasando en el planeta Tierra ahorita, pero sé que es un problema también en el fondo estrictísimamente espiritual, Gustavo. Nadie le duele el dolor de nadie, ni en Venezuela, ni en Latinoamérica, ni en Europa, ni en Asia, ni en Oceanía. Lo que pasa en Venezuela a la gente simplemente no le interesa, que vean los venezolanos cómo resolver sus problemas. Gracias, Ramón, por aceptarnos tratar este tema tan doloroso, particularmente doloroso para los venezolanos. Nuestra solidaridad siempre con el pueblo venezolano, que ojalá un día encuentre el camino para mejores días, terminando con el corrupto régimen de Nicolás Maduro.